vamos a hablar del tango, ¿no? Hoy jueves, creo que ayer adelantaba algo Daniel de qué tango versaba y la orquesta, bueno, la vamos a estar determinando en este momento. Daniel, bienvenido, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día, Un abrazo para vos y el cálido saludo para la audiencia de Radio Chascomús. Y siempre a uno lo conmueven este tipo de noticias trágicas, ¿no? Sobre todo cuando ocurren en una ruta tan transitada, y estos hechos generan tanta conmoción, ¿no? Sí. Bueno, ojalá que sea lo menos traumático que pueda resultar, más allá de todos los datos que se han venido brindando. Bueno, este micro tenía 24 infracciones de tránsito. 24 multas tenía. ¿Mm? Por lo menos ahora el resultado de alcoholemia a los choferes fue negativo. ¿Mm? Bueno. Eso habla de, por lo menos, responsabilidad de los que manejaban. Después estaremos estableciendo si hubo impericia y por qué tantas infracciones de tránsito, ¿no? 24 Sí. multas tiene, 24 multas. Una barbaridad. Una locura. Bueno, Daniel. Bueno. Vamos sí, a lo Gustavo, nuestro. Bueno, demos vuelta a la página como se pueda, en este espacio que nos ocupamos habitualmente de recordar alguna letra de tango y sus orígenes y las particularidades o el color que haya podido tener. Hoy traemos a consideración de la audiencia el tango Don Juan. Don Juan. Y este tango se conoció, diríamos, aparentemente, según los historiadores, allá por 1898, cuando Ernesto Ponzio, su autor, tenía tan solo 13 años. Después vamos a hablar un poquito de Ernesto Ponzio, que nació en julio de 1885, el 10 de julio de 1885. Curiosidad, su papá, Antonio Ponzio, que también fue músico, quien lo alentó a ser músico en el poco trayecto de vida que tuvo compartiendo con su hijo, tocaba el arpa y murió actuando en un prostíbulo de San Fernando. Entonces comenzó a trabajar Ernesto Ponzio, su hijo, tocando el violín en bailes de patio. Bueno, no hay precisiones sobre la fecha de estreno de este tango Don Juan. Ahí los historiadores Héctor y Luis Bate lo ubican a comienzos de 1900, fecha tal vez más probable si se piensa en la edad del compositor. Los historiadores citan un relato que se publicó en la revista Música y Arte allá por octubre de 1934. Alguien dice de apellido Noble quien narra este suceso ocurrido en lo de Mamita, llamada realmente Concepción Amaya, y que era una propietaria de casa de bailes y citas en la calle Lavalle 2177. Bueno, según la leyenda, un tal Negro Sergio, otro personaje de entonces, estaba sentado cavilosamente frente al piano, sí. Y como no daba síntomas de alegría, como no tenía ganas de estar, parecía, el pibe Ernesto se le acercó para animarlo a participar precisamente de ese baile. Como se impacientó un poco Sergio, y más por alejarlo que por inspiración, Sergio se entusiasmó y bueno, le dio lugar a Ponzio, que sin mucho conocimiento empezó a rasgar unas notas, y de esas notas habría nacido Don Juan. Digo esto así rápidamente según lo cuentan los historiadores. La cuestión es que tuvo gran difusión este tango a principios del siglo en el famoso local Hansen, en Palermo. Posteriormente el compositor y autor Ricardo Podestá escribió la letra, que es muy poco escuchada y que menciona a Juan Cabello, un personaje que concurría con frecuencia a lo de Hansen y a quien yo diría presumiblemente Ernesto Ponzio le pudo haber dedicado su tango. Daniel, por su parte, sí, se lo conocía como el Taita del barrio, ¿puede ser? Sí, ahora cuando desarrollemos un poco la historia de Ernesto Ponzio, veremos las particularidades de este músico que en todo caso yo te diría tiene un gran mérito, el gran mérito de haber dejado este tango antes precisamente de seguir con una vida tumultuosa, por llamarlo de alguna manera, pero donde la música fundamentalmente podríamos decir lo rescata, ¿no? Lo tiene como un baluarte para
para el comienzo de nuestra música popular. Sí. Decía que en un momento Alfredo Gobi padre, autor y ya sabemos intérprete, diríamos, emblemático de nuestro tango primitivo, criollo, escribió otros versos para esta pieza y él lo tituló Mozos Guapos. Ajá. Poncio fue uno de los más populares violinistas en los primeros tiempos de nuestro tango, y además con su amigo Juan Carlos Bazán fue director, armador, diríamos, de una orquesta que es la famosa orquesta de la Guardia Vieja, que aparece entre otras cosas en la película Tango, en la primera película sonora. Ahí decía que su famoso Don Juan era el primer tango argentino, pero todos sabemos que no es así, ¿no? La cuestión es que Don Juan es un tango pionero, independientemente de que exista la disputa de quién tiene la titularidad, por llamarlo de alguna manera, de eso. Sí apareció con otro tango llamado Rosendo, y esto sí es primero, porque es el primer disco grabado por una orquesta de tango, donde aparece Don Juan y este tango Rosendo, que fue la orquesta de Vicente Greco, y esto es en 1910. Ya había tangos grabados por bandas y otras formaciones instrumentales, pero la primera grabación de una orquesta típica correspondió a la de Greco, Rosendo y Don Juan. Otra curiosidad: este tango tiene la estructura de los tangos posteriores a 1920. ¿Qué quiere decir esto? Que se hace solo en dos partes, en lugar de las tres habituales de la época de su estreno. Poncio murió el 21 de octubre de 1934, esto ya lo veremos, y con la particularidad de que en una de las últimas ediciones de la grabación puso una leyenda, Poncio: dedico este primer tango argentino con letra y pizzicato a todos los músicos de mi patria como un sincero homenaje de la Guardia Vieja a la brillante juventud de hoy. Pizzicato es rasgar con los dedos las cuerdas del violín. Eso fue toda una creatividad, una inspiración para que justamente marcara una linda diferencia. Con respecto a quién escucharemos nosotros ahora, el tango será por la orquesta del maestro Juan D'Arienzo, que junto con Carlos Di Sarli son los que grabaron en más oportunidades este tango, al igual que un par de veces Aníbal Troilo. Lo grabó Canaro con su orquesta y también lo hizo en dos ocasiones con el quinteto Pirincho. Y hay una versión de Astor Piazzolla que la dejó con su quinteto. Menos frecuentes son, Gustavo, las versiones con canto. Alfredo Gobi, padre, llevó al disco la letra de su autoría. La de Podestá aparece en las grabaciones de la orquesta típica Víctor con la voz de Alberto Gómez, Charlo como solista por su parte, y la orquesta de Alfredo De Angelis con Carlos Aguirre, ya esto mucho más acá adentrado en el tiempo, grabó una versión con un estribillo, pero es un estribillo de autor desconocido. Así que nosotros vamos a tomar, si Miguelo lo dispone y Marquitos Cardoso cree conveniente, escuchar el tango Don Juan de Ernesto Poncio con la gran orquesta de Juan D'Arienzo. Lo compartimos. Bueno, Daniel, compartíamos allí Don Juan por la orquesta de Juan D'Arienzo, ¿no? Sí, un caballito de batalla de la orquesta de Juan D'Arienzo, sobre todo sabemos para los fanáticos del maestro y sobre todo por el espíritu bailable. Ahora, yo te decía, de tocar un poquito, de repasar brevemente la historia de Ernesto Poncio, que se parece copiada a un tango, te podría decir, Gustavo, porque como señalaba al principio, nacido en 1885, como de costumbre algunos historiadores dudan de esa fecha de nacimiento, comenzó a tocar el violín, como explicaba, desde muy joven. Eso sí, estudió en un conservatorio musical de un destacadísimo maestro y compositor que era Alberto Williams. Pero la pérdida de su padre, también como esto lo marcamos, sumió realmente a su familia en una pobreza absoluta, y entonces el pibe Ernesto se acostumbró a tocar el violín por unas chirolas, como se decía, unas monedas, haciendo música con el violín en la puerta de las casas de familia de más dinero o más pudientes, o en los bares,
de los bajos fondos, donde, bueno, allí la limosna o la propina eran más importantes, ya que podíamos decir, en esos lugares de bajo fondo, los escruchantes aprovechaban su arte para robar billeteras. Con los años se fue encaminado un poco su arte y su marca de identidad para incorporar lo que yo mencionaba hace un rato, que era el pizzicato, esta técnica tan particular que él consiguió. Formó ese trío con Juan Carlos Bazán y el ciego Aspiazu, como él le decía, y bueno, logró ir tocando en diferentes locales de distintas categorías naturalmente. Muchos eran clandestinos, otros eran bodegones, cafetines, salones de baile, bueno, otros eran escenarios comunes y corrientes. En esos lugares se estrenó este tango que acabamos de escuchar en la orquesta del maestro Juan D'Arienzo, y como bien señalaba casi al principio de nuestro encuentro. El historiador Luis Adolfo Sierra dice que el tango Don Juan y la invención milonguera de este travieso pizzicato de violín compadrito, fueron los dos aportes fundamentales de Ernesto Ponzio en la creatividad estructural del tango danza como cuestión general, ¿no? Como el tango para ser bailado. Pero la limitación de Ponzio era el cabaret. Por motivos musicales prefería lugares más chicos para presentarse, para poder seguir con una formación modesta, como se tocaba el tango en los primeros años del siglo XX. Pegar el salto a lugares más grandes lo habría obligado a formaciones musicales más numerosas que un trío, ¿no? Ahora bien, cuando su vida se acomodaba como músico, una pelea por casi nada termina en un asesinato. Epa. Y ese asesinato lo condenó a 20 años de reclusión, y como dicen los abogados o los fallos judiciales, 20 años de reclusión, accesorias legales y costas, debiendo ser encarcelado por tiempo indeterminado una vez cumplida dicha pena en un paraje del territorio del sur de la República. El crimen sucedió el 18 de enero de 1924 en el barrio Pichincha, en Rosario, y según contaba en aquellos días el diario La Capital, un tenebroso fue muerto de un balazo a raíz de un altercado por cuestiones del momento. El sujeto, Ernesto Ponzio, le descerrajó un tiro de revólver a Pedro Báez, argentino, soltero de 33 años. El proyectil penetró en el pecho de Báez y le ocasionó la muerte instantánea. Ponzio, que ya tenía un proceso por lesiones en Coronel Suárez y en 1907 había sido detenido por lesiones con arma de fuego, por lo que fue condenado a 2 años de cárcel en ese contexto. La reincidencia en delitos incrementó la pena a la hora de la condena. Sin embargo, la buena conducta en prisión, las influencias que se movieron muy rápidamente y la modificación circunstancial, entre comillas, declaración de un testigo, el paisano, diríamos, le aliviaron la pena y no pasó en prisión más de 4 años y unos meses. Al salir de la cárcel, reanudó su trabajo como músico, aunque su falta de disciplina fue opacando lamentablemente su carrera. Lo contrataron para realizar una serie de presentaciones como integrante de la orquesta de la Guardia Vieja, junto a su amigo Juan Carlos Bazán, entre otros músicos, en el Teatro Nacional. Luego integró y dirigió la orquesta típica Ponzio Bazán, con la que llegó a tocar en el Luna Park. A pesar de la importancia que tuvo dentro de la evolución del tango, no quedaron grabaciones de sus interpretaciones, salvo su participación, como dije al principio, en la película Tango. En 1933 participó en una obra teatral de Gabino a Gardel, junto a Carlos Gardel y un gran elenco. Y el 21 de octubre de 1934, al mediodía, comenzó a sentirse mal y falleció instantes más tarde por un aneurisma en el corazón. Esta es la historia tan singular y tan particular del pibe Ernesto Ponzio, el autor del tango que acabamos de escuchar, Don Juan, por el maestro D'Arienzo. Daniel, ¿algo más para cerrar?
Bueno, nos vamos, Gustavo, recordando que un 25 de julio de 1995, hoy se cumple un nuevo aniversario, yo diría así grandilocuentemente, del paso a la inmortalidad del maestro Osvaldo Pugliese. Todo un símbolo, todo un espectro muy amplio que tiene que ver con la música y con la forma y manera en que ha ejecutado el piano tan brillantemente, y con sus formaciones orquestales dejara piezas memorables. Así que el recuerdo, que ya lo haremos seguramente en algún momento cuando escuchemos algunas de sus obras, para el maestro Osvaldo Pugliese, en un nuevo aniversario, hoy 25 de julio, de su fallecimiento. Hay otros que dicen que murió el día 27. Sí. Yo tengo el 25, y creo que hoy naturalmente es el recuerdo entonces para el maestro Pugliese. Daniel, gracias por el aporte, nos reencontramos mañana. Un abrazo grande, gracias a Miguel Marquitos Cardoso, y el saludo afectuoso, como siempre, a la audiencia de Radio Chascomús. Gracias a vos. Daniel Dalto pasó por la mañana de AM